¿Qué tal? Muy buenas noches. 9 minutos pasan ya de las 9. Les damos la bienvenida a todos ustedes aquí en Punto de Encuentro. Hoy comenzamos hablando de buenos datos económicos que nos ha dejado la encuesta de población activa. La Rioja cierra 2022 con 145.300 personas en activos. Son 4.200 personas más que en 2021, es decir, un 3% más. La tasa de actividad se sitúa en el 59,71%, un punto más que la media nacional. A pesar de estas buenas noticias, el paro en La Rioja ha subido en 1.000 personas en el último trimestre del año, de ese 2022 que acabamos de dejar, lo que ha situado el número total de parados en 13.700 personas, los desempleados en nuestra comunidad, con una tasa del 8,60%. La lectura positiva es que el paro en La Rioja bajó en 2.800 personas en 2022, lo que supone un 17,3% menos con respecto a 2021. Estamos situados en un 13 y pico % de desempleo. La verdad es que era previsible, ya se había anunciado desde diferentes organismos que el último trimestre del año pasado iba a ser un año difícil para el empleo y difícil para la economía y por supuesto difícil para el mundo empresarial. No obstante, no han sido todo lo malas que se preveían, ¿no? Esto es debido a la situación económica que estamos atravesando y por supuesto a la incertidumbre. La incertidumbre es lo peor que puede ocurrir a una empresa, a un autónomo para desarrollar su actividad. Lo que se puede hacer por parte de los empresarios, dar lo mejor de nosotros mismos, trabajar más, ser más eficientes en nuestro trabajo, ajustar los gastos, ajustar los costos. Corregir la temporalidad. Antes 1 de cada 10 empleos eran indefinidos y hoy 1 de cada 4 tiene la consideración de contrato indefinido. Quiero informarles que el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los transportes públicos. Pues ya lo han escuchado, otra buena noticia: a partir del próximo 8 de febrero, el 7 se eleva al Consejo de Ministros y el 8 de febrero diremos adiós a las mascarillas, adiós en el transporte público, porque todavía no en todos los sitios se va a abandonar, se va a mantener esa obligatoriedad en los centros sanitarios, incluidos las clínicas de todo tipo y también en las farmacias. Y esta tarde-noche la periodista riojana Ángeles Espinosa y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, han recibido el premio Alicia Izaguirre por su contribución a la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Rodríguez Zapatero ha asegurado que el feminismo no ha hecho más que empezar, un feminismo al que tenemos el deber de no ponerle límites. El expresidente ha comparecido esta mañana también en el Parlamento como experto en la tramitación que se está realizando en el proyecto de la Ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres aquí en La Rioja. Me han dado muchos premios, muchos reconocimientos, estoy muy agradecido, pero casi todos son o morados o arcoíris. Porque si hubo personas como Alicia que hicieron lo que hicieron, nosotros tenemos el deber de no poner límites al feminismo. Digámoslo claramente, el feminismo no ha hecho más que empezar. Bueno, y se cumple un año de estas imágenes que estamos viendo aquí, una multitudinaria manifestación con 300 tractores, cabezas de ganado y alrededor de unos 2.000 manifestantes a pie que recorrían el pasado año las principales calles de la capital para exigir un futuro al campo riojano. La marcha estaba organizada por las organizaciones agrarias Araja Saja, UAGR, COAG y UPA La Rioja. Con esta manifestación querían dejar patente la grave crisis que atravesaba el sector. Hoy, un año después, aseguran que todo esto ha quedado en el olvido. Un año después, las reivindicaciones del sector agrario y ganadero parece ser que han caído en el olvido sin tener la respuesta esperada ni prometida por parte de las diferentes administraciones públicas,
más allá de ciertos eslóganes que suenan muy bien, pero que están muy lejos de la realidad en lo que se refiere a nuestro sector y a nuestro mundo rural. Bueno, pues son palabras de Eduardo Pérez Hoces, presidente de Araja Saja, que está aquí con nosotros esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, María. Bueno, veíamos esas imágenes hace un año reivindicando un futuro para el campo riojano, ya clamando y llegando a esa situación porque decían que la situación ya era insostenible. Ha pasado un año. ¿Cómo nos encontramos ahora mismo? Sí, así es. Pues hace un año de aquella manifestación histórica que se recorrieron por las calles de Logroño. Más de cerca de 3.000 personas, más de 400 tractores y sobre todo pues, el apoyo social de los ciudadanos cuando pasábamos por esas calles, ¿no? Pero sobre todo de aquel 2022 que la situación era muy complicada, pues hay que sumarle, desgraciadamente, la invasión a Ucrania y la subida de los costes de producción que hemos tenido, más la sequía que hemos atravesado durante este verano, que ha mermado significativamente las producciones, ¿no? De las cosechas que hemos tenido en este año 2022. Fue un esfuerzo enorme tener que trasladarse a la capital. No solamente estamos hablando de estas imágenes que veíamos de enero, también estuvieron ustedes en Madrid en varias ocasiones, hace poquito también en noviembre. ¿Ha merecido la pena ese esfuerzo? ¿Se ha conseguido algo? Pues desgraciadamente la mayoría de los objetivos, ¿no?, que queríamos con estas manifestaciones pues, no se han cumplido, ¿no? La rentabilidad de nuestras explotaciones sigue siendo la misma, mala, incluso peor, por lo que hemos comentado de los elevados costes de producción. La situación con la fauna silvestre, pues lejos de solucionarse, sigue permanente, sigue ahí estando. Sí. La PAC, una nueva PAC, que desgraciadamente lo que va a hacer es restarnos presupuesto a los agricultores y ganaderos y vamos a producir menos, ¿no? Por lo tanto vamos a ser menos rentables y con menor presupuesto, ¿no? Los seguros agrarios cada vez más caros y menos accesibles para nosotros, cada vez nos tienen que ayudar más para poder acogernos a estos seguros agrarios tan necesarios para nuestros cultivos, pero también con menos coberturas, ¿no? Y por lo tanto muchas veces se ve hasta poco atractivo para acogernos, ¿no? Y como esto, pues mucha serie de problemas que tenemos a día de hoy y que lejos de solucionarse, pues se están agravando todavía más. Muchos problemas que está usted destacando. No sé si el último paquete de medidas anunciado por Pedro Sánchez, donde se baja el IVA a los alimentos básicos, se establecen ayudas para los fertilizantes, el combustible se mantiene para profesionales y también para ganaderos, agricultores. ¿Sirven estas ayudas para paliar o aliviar algo de todo lo que estamos hablando, que se ha agravado muchísimo más a lo largo de todo este año? Sí, eso podemos ver como medidas positivas, ¿no? Pues se ha visto pues, tanto la financiación a nivel de La Rioja en los seguros agrarios que ha aumentado, pero también pues, las ayudas que estamos teniendo, por lo que estás diciendo tú, de los abonos, del gasoil, de otras muchas cosas que son poquitas, son beneficiosas, pero no en la gran medida que queremos, ¿no? Porque desgraciadamente estamos atravesando ya desde hace muchos años problemas estructurales y coyunturales del sector y se toman realmente medidas ambiciosas o desgraciadamente van a ser pues, migajas, ¿no? Lo que se va a aportar al sector agrario con estas ayudas. ¿Temen ustedes una crisis alimentaria debido a la situación en la que estamos viviendo, la cesta de la compra cada vez más alta? Pues desgraciadamente con la nueva PAC lo que va a producir, el objetivo de la PAC, lo que se creó, era para producir alimentos abundantes, de gran calidad para toda la sociedad y a un precio asequible para la sociedad, ¿no? Y se está haciendo todo lo contrario, ¿no? Estamos produciendo menos alimentos, más caros y cada vez pues, menos asequibles para toda la sociedad porque estamos viendo cómo ciertas gente no se puede acoger a ciertos alimentos, ¿no? Por eso lo de la cesta básica, ¿no? Estamos viendo como hace, creo recordar, un par de meses en ciertos supermercados, ciertos lineares, hubo algunos días donde no hubo leche en las estanterías, ¿no? Y esto es un claro ejemplo del desgobierno que estamos teniendo en el campo, ¿no? Ciertamente la leche, pues cada vez hay menos productores de leche. Aquí en La Rioja pues tenemos muy poquitos, cuando antes teníamos grandes productores de leche. Y esto se está viendo como estamos cogiendo leche de Francia, ¿no? Ya, por ejemplo, ya estamos consumiendo más de lo que somos capaces de producir, ¿no? Autosuficientes, ¿no? Eso es.
Y se está viendo también como productos los tenemos que tirar al suelo, como las naranjas, tomates, por ejemplo, y en cambio entra de terceros países por nuestras fronteras europeas, pues de Sudamérica, de África, de Sudáfrica, ¿no? Y por lo tanto dependemos ya de alimentos de otros países, ¿no? Y desgraciadamente lo nuestro lo tenemos que tirar al suelo porque no nos sale rentable competir contra estos países que están produciendo sus alimentos con diferentes reglas de juego, ¿no? Diferentes reglas de juego a la hora del abonado, a la hora de la siembra, a la hora de la mano de obra, que eso también habría que mirarlo cómo están produciendo estos alimentos. Con muchas cosas, ¿no? que lo que estamos queriendo, ¿no? que todos juguemos con las mismas reglas de juego, ¿no? Pero bueno, estas imágenes de las que está hablando, imágenes hemos visto de muchísimos agricultores tirando la comida al suelo, eso viene de hace muchos años también. Sí, así, porque cada vez pues, es menos rentable los cultivos, ¿no? A diferencia de años atrás, pues bueno, había cultivos que aún eran rentables, pero hasta el del vino era rentable, pero desgraciadamente llevamos 3 o 4 años pues, muy complicados, ¿no? En el sector vitícola, ¿no? Y desgraciadamente, quitando algo puntual, pues, la rentabilidad del campo riojano pues, está en números rojos, ¿no? Que decíamos hace un año, ¿no? Hablando del vino, hace 10 días estuvo aquí Luis Planas, el ministro de Agricultura, y se reunió con el Consejo Regulador. Ustedes me imagino que esperarían mucho más de esa visita porque La Rioja no solamente es vino, ¿no? Sí, así estuvo una reunión muy importante con el Consejo Regulador, en la cual estuvieron todos los vocales de las diferentes organizaciones y le transmitieron el problema que hay en el sector, ¿no? a día de hoy. Pero sobre todo lo que echamos de menos es que la visita tan importante del ministro de Agricultura y Ganadería pues no se juntase con las 3 organizaciones profesionales agrarias en La Rioja, ¿no? Aunque estuviese pues, un pequeño tiempo para poder transmitirle todos los problemas que tenemos en La Rioja y lo trasladase a nivel nacional y pudiésemos tener algún tipo de medidas para solucionar este problema que tenemos en el campo. ¿Echan de menos también más ayuda por parte del Gobierno de La Rioja? Ciertamente lo que echamos de menos es el hablar con el Gobierno, ¿no? El hablar sobre todo con nuestra consejería, que es la Agricultura y Ganadería, y lo que más echamos de menos es el hablar, el sentarnos a dialogar y a debatir los problemas que tenemos en el campo, ¿no? Eso es lo que más echamos de menos, ¿no? Porque lo más importante es conocer la situación del campo y que mejor que de la mano de las 3 organizaciones agrarias en La Rioja. Hablando de precios justos, ¿no? La ley de la cadena alimentaria lo que busca es eso, está ya en vigor, pero parece que no se cumple. ¿Qué propuestas se pueden hacer para que esto sea una realidad? Pues la ley de la cadena alimentaria es nuestra principal herramienta, arma, ¿no? Podemos decirlo, para tener esa rentabilidad en nuestros cultivos, ¿no? Al final, la ley de cadena alimentaria su principal objetivo es asegurar la rentabilidad de los agricultores y que no vendan sus productos por debajo de sus costes de producción, ¿no? Y pues desgraciadamente lo que estamos viendo es que es una ley más para sacarse la foto, sí. Y realmente no se está llevando a cabo como se debería llevar, ¿no? Si verdaderamente se apostaría por ello, pues en los presupuestos generales regionales que recientemente se han presentado, pues hubiese habido una partida importante para ello, ¿no? Creando una oficina en la cual hubiese X personas pues, trabajando exclusivamente para velar por los contratos que se hacen en La Rioja, ¿no? Recientemente se ha publicado que en La Rioja se ha hecho 18 contratos, se han revisado 18 contratos, ¿no? 14 en el sector vitícola y sí. 4 en cultivos de la zanahoria, alubia verde y el champiñón, creo recordar. Pues bueno, 18 contratos, por ponerte un ejemplo, somos cerca de 8.000 viticultores. Cada viticultor tiene 1 o 2 contratos, podemos decir 12.000 contratos que hay en la uva, ¿no? Solo en la uva. Imagínate pues en la ganadería, en el champiñón, en todos esos cultivos, ¿no? Podemos hablar de miles de contratos y que solo se hayan revisado 18, pues verdaderamente no se ha apostado, no se está velando por ello, ¿no? Y eso es lo que echamos de menos. Bueno, otro de los grandes retos del sector es la entrada de la PAC, de la nueva PAC. ¿Qué van a suponer o qué significa, para que nos entiendan desde casa, los ecoregímenes?
Bueno, pues la PAC yo le llamo que es la ley hipócrita, ¿no? Hipócrita porque, como hemos dicho, los objetivos de la PAC, ¿no? Que es producir alimentos baratos y para toda la sociedad. Y va a ser todo lo contrario, ¿no? Es una PAC que va a ser más verde, a costa de los números rojos de los agricultores y ganaderos, ¿no? Los ecoregímenes son principalmente donde vamos a obtener esas ayudas, ¿no? Y desgraciadamente pues esos ecoregímenes pues son muy difíciles en algunas ocasiones de realizarlos, ¿no? Estamos hablando de cultivos más ecológicos, ¿no? Eso es, al final lo que ¿no? te están obligando, de cierta manera, porque lo tenemos que intentar acogernos a esos ecoesquemas para recibir el 100% de esas ayudas, pues muchas veces son complicados e incluso ineficaces para nuestras zonas de cultivo, ¿no? En muchos de ellos, por ejemplo, las cubiertas vegetales en los cultivos de leñosos pues están pensados para zonas del norte, ¿no? Pues para Alemania, Francia, donde la pluviometría pues, es muy elevada, ¿no? Y dejar una cubierta vegetal en ciertos cultivos leñosos, aquí en La Rioja concretamente, pues es inviable porque secaríamos nuestros propios cultivos, ¿no? Y entonces pues, ya no estamos viendo cómo aún no vamos a recortar más la ayuda que estamos recibiendo, ¿no? Las siembras directas, el dejar terrenos sin sembrar, bueno, pues son despropósitos que no los vemos ilógicos, encima con una crisis alimentaria como la que tenemos hoy en día, desgraciadamente, por la invasión de Ucrania, ¿no? Y lo que hemos hablado anteriormente, al final, pues dependeremos de terceros países como estamos dependiendo, por ejemplo, con la energía. ¿Y cómo se va a digitalizar el sector? ¿Van a ser capaces todos los agricultores y ganaderos riojanos de hacerlo? Bueno, pues desde Araja Saja ya llevamos años enseñando a los agricultores y ganaderos a modernizarse con diferentes prácticas según el cultivo, y aún seguimos apostando, ¿no? En hacer cursos, ¿no? Recientemente, las próximas semanas, vamos a tener 2 cursos de digitalización, ¿no? Para el tema del GPS con diferentes máquinas, para ser sobre todo más, al final el objetivo es para ser más rentables, ¿no? Más eficientes, ¿no? Sí. A la hora de realizar nuestros cultivos, ¿no? de producirlos. Bueno, usted en junio de 2022 renovaba su cargo como presidente de esta organización. ¿Cuáles van a ser los retos o cuáles son los retos que tiene usted por delante? En noviembre de 2022, sí. Estaba yo que era en junio. No pasa nada. Pues bueno, es un reto, pues desgraciadamente es un reto bonito porque estuvimos más de 400 personas en la asamblea, y bueno, pues te juntas con gente de diferentes zonas de La Rioja, con diferentes viejos amigos, y es un momento de encuentro, de charlar y de festejar, ¿no? Pero desgraciadamente siempre las conversaciones acababan en lo mismo, ¿no? Veremos a lo que pasa, la situación está muy complicada. Y ciertamente pues esa es la tristeza que te da, ¿no? El momento tan complicado que hay en el sector, ¿no? Pero por la organización, siendo la organización principal en La Rioja, pues lo que tenemos que seguir es luchando para mejorar el día a día de nuestros agricultores y ganaderos, nuestros socios, y ayudarles a eso, a recuperar cuanto antes la rentabilidad, porque ya vemos lo importante que es el sector primario en nuestro país y sobre todo en nuestra región, ¿no? Bueno, es usted joven, me lo va a permitir. ¿Qué políticas pueden ser más atractivas para que la despoblación rural pues, no siga siendo más grande y para que haya un relevo generacional en la agricultura? Ahora vienen las elecciones y vamos a ver cómo todos hablan de la despoblación, del medio rural, todos lo apoyan, pero ciertamente durante estos años atrás no se ha tomado ninguna medida real en apoyo al medio rural, ¿no? El principal actor del medio rural somos los agricultores o ganaderos, que mantenemos los pueblos, la mayoría de los pueblos, y el medio ambiente y los campos de dichos pueblos. Y lo que se tenía que haber hecho es escuchar a las OPAs que venimos desde hace muchos años reclamando pues, ayudas pues, fiscales, que llegue decentemente el Internet y otra serie de servicios, los cuales beneficiaría a esa persona que está viviendo día a día en el mundo rural y que no tiene los servicios que podemos tener aquí en Logroño, ¿no? Bueno, tenemos que concluir, pero tal y como está la situación, ¿ustedes piensan seguir movilizándose? Pues bueno, recientemente hemos tenido nuestros cargos de gobierno una reunión en la cual
pues entendemos que la situación es muy complicada y que debemos de manifestar nuestra preocupación ante toda la sociedad, ¿no? Desgraciadamente, como hemos comentado antes, no se escuchó la mayoría de lo que dijimos hace un año, pero tenemos que seguir luchando y que se vea la importancia del sector en nuestra región, ¿no? Esperemos que en las próximas fechas, ya hemos hablado con algún presidente de otra organización, esperemos que nos comuniquen su parecer y en las próximas fechas pues haremos algo. Bueno, pues estaremos nosotros pendientes como medio de comunicación para darlo a conocer. Muchísima suerte y mucho ánimo, que lo tienen difícil pero no imposible, ¿verdad? Bueno, siempre ha estado complicado el campo, ¿no? Entonces somos gente que ya estamos acostumbrada a estas circunstancias. Lo que creemos es, sobre todo en ciertas cositas, pues que el Gobierno de La Rioja y el Gobierno nacional pues, nos escuchen y nos ayuden. Pues un placer, Eduardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Nos vamos a publicidad. Regresamos ahora mismo. Bueno, pues 37 minutos que pasan ya de las 9. Saludamos a la mesa. Fran Rodríguez Peña, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Jorge Urbano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Daniel García, que se estrena con nosotros aquí esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, vamos a hablar de esos datos de la EPA y del paro. Buenas noticias en cuanto a la EPA. Tenemos buenos datos económicos que nos deja esa encuesta de población activa que cierra 2022 con 145.300 personas en activos. Son 4.200 más que en 2021, un 3%, y la tasa de actividad se sitúa en el 59,71%. Es también un punto más que la media nacional. A pesar de esas buenas noticias, el paro en La Rioja sí que ha subido en 1.000 personas, lo ha hecho en el último trimestre del año, lo que sitúa el número total de parados en 13.700 personas en nuestra comunidad, con una tasa del 8,60%. Pues empezamos por preguntar un poco cuál es el análisis que hacéis de... No voy a empezar por ti esta vez, voy a empezar por nuestro economista, a ver, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que los datos económicos siempre hay que ponerlos en perspectiva y en comparación con otros datos económicos para ver cómo sigue la evolución de unos y otros. Y no hay que perder de vista que al final los indicadores económicos vienen a ser una herramienta para comprobar o testear cómo está una situación social, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vemos es, bueno, pues efectivamente a nivel nacional unas cifras de empleo que no son malas, pero desde mi punto de vista yo creo que no hay que caer en la trampa del optimismo exacerbado, ¿no? Por una parte porque todas estas estadísticas del paro incluyen esos fijos discontinuos que no se sabe exactamente cuántos son en boca de la ministra, y por otra parte porque, como digo, hay que ponerlo en contraposición con otra serie de datos económicos como puedan ser la inflación que estamos sufriendo, la evolución de los precios y la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Que al final el cúmulo de todos esos datos y esa inexactitud por parte de los datos de empleo y de desempleo, pues bueno, ese optimismo, como digo, lo rebaja bastante y el escenario es bastante diferente a poder hacer un titular, digamos, triunfalista de los datos del paro. ¿Os parece que se va estancando la creación de empleo? ¿Puede ser? ¿Qué valoración hacéis? Es evidente, esto lo venimos advirtiendo ya desde hace muchos meses. Hemos sentado las bases para un crecimiento distinto, para un nuevo modelo económico, con el acuerdo que llegamos con la patronal y los sindicatos y el gobierno con la reforma laboral, de transformar el modelo que teníamos en este país de contratación. También hemos cambiado mucho por los incrementos del salario mínimo interprofesional que vienen haciéndose en los últimos años, que se ha demostrado, hemos roto dos paradigmas, uno que el empleo puede ser de calidad y mejor remunerado, y los datos hasta el momento tienen una tendencia positiva en cuanto se ha reducido la temporalidad muchísimo.
no en la administración pública, y eso es un elemento que todavía queda por corregir, pero los datos eran positivos. Tenemos 20 millones de cotizantes, cifra récord, y se ha generado puestos de trabajo, pero evidentemente no lo suficiente. Las bases eran las correctas, pero es verdad que el incremento de los precios está haciendo un daño terrible al empleo y al consumo interno y también a diversos sectores. Por lo tanto, hay que intervenir porque los datos no son buenos. Nosotros calificamos que este tercer trimestre ya se ha manifestado lo que veníamos adelantando, que si las familias no tienen poder adquisitivo, sus salarios no tienen ni siquiera la expectativa de que van a incrementarse, se está produciendo una caída brutal de los bienes de consumo duradero, pero ya estas últimas semanas hemos visto como datos apuntaban a que la cesta de la compra ya ha cambiado, se ha modificado porque las familias nos llegan y ya hemos superado otra vez el millón de familias que no tienen, que tiene a todos sus miembros en paro, con lo cual no hay espacio para el optimismo. La Rioja tiene buenos datos de creación de empleo este último año, pero es verdad que a pesar de ello se ha aumentado también la población activa y por lo tanto nos mantenemos en márgenes que no son aceptables de los 13.700 personas sin empleo. Por lo tanto, hay que seguir interviniendo para controlar los precios y para que esos salarios se incrementen. De otra manera, vamos a seguir perdiendo empleo porque el consumo no va a estar funcionando. Has dicho, ¿no?, más de 1 millón de hogares españoles en que están todos los miembros, ¿no?, de esa familia en paro, ¿no? Bueno, yo creo que la senda está trazada. Efectivamente, el acuerdo que hubo entre gobiernos, sindicatos y empresarios está funcionando, pese a los pregoneros del apocalipsis, pese a la guerra de Vladimir Putin, pese a los coletazos de la pandemia, el frenazo en China, la amenaza de la inflación. Pese a todo ello, el camino está trazado y parece que está bien trazado, y efectivamente pues lo que habrá que desarrollar los nuevos acuerdos de los que se ha dotado este país y que influyen también obviamente a La Rioja, y el dato está ahí, 8,60% de desempleo, que es un dato que fríamente, analizándolo fríamente, cubre las expectativas de quienes durante 24 años decían que había que llegar al 9% para estar, digamos, en la primera línea económica de este país y de Europa, ¿no? Hoy había un buen dato, y es que Estados Unidos no va hacia la recesión en el segundo trimestre, Alemania tampoco, han crecido los dos en el último trimestre, y eso obviamente, junto con lo que el gobierno chino está haciendo, que es intentar redinamizar su economía, pues hará que nuestro consumo pues pueda intentar también subirse a ese tren. Y como dice Jorge, si no hay consumo, no hay economía real. No hay economía real. Las pequeñas empresas dependen mucho de que las familias puedan seguir consumiendo. Entonces, en las negociaciones salariales yo creo que va a ser el próximo debate en muy breve tiempo. Ahora de cara a las elecciones, ¿no? También. Antes igual, antes. Sí. Bueno, vamos con una visita que hemos tenido hoy. Ha estado aquí en La Rioja la periodista riojana Ángeles Espinosa y también el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos han recibido el premio Alicia Izaguirre por su contribución a la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Rodríguez Zapatero ha asegurado que el feminismo no ha hecho más que empezar, al que tenemos el deber de no ponerle límites. El expresidente ha comparecido también esta mañana en el Parlamento como experto en la tramitación que se está realizando del proyecto de ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Zapatero ha estado esta tarde mucho más distendido y ha contado también varias curiosidades. Espinosa ha asegurado que las cosas están cambiando en el periodismo, donde las mujeres están siendo más protagonistas. Vamos a escucharles. En una ocasión, una de estas periodistas jóvenes me dijo: Ángeles, es que cuando leo tus crónicas siempre entrevistas a mujeres. A mí me parecía lo más normal, pero quizá en ese momento no era tan frecuente. Hoy, afortunadamente, estoy viendo cambios. El día
que no haya diferencia, que no haya que premiar a nadie por haberse preocupado de los derechos y libertades de las mujeres, habremos llegado ahí. Me han dado muchos premios, muchos reconocimientos, estoy muy agradecido. Pero casi todos son o morados o arcoíris. El feminismo no es una ideología, es un conocimiento avanzado del ser humano, de la sociedad. Yo lo he explicado esta mañana en la comparecencia que he tenido por primera vez en mi vida en un Parlamento autonómico. Debo decir que ha sido una comparecencia para mí impresionante porque es la primera vez que representantes del PP me hacen un elogio. Sí. Debo confesar que en algún momento pensé que era un sueño. Aún me va a costar recuperarme, sinceramente. Bueno, Fran, ¿cómo le has visto? He dicho yo que ha estado pues relajado, simpático. Sí, porque normalmente, bueno, yo lo conozco desde hace muchísimos años, he trabajado con él varias campañas electorales, con su equipo de campaña en Ferraz, y es un tío serio, o sea, Zapatero, sí, por eso que ha es un tío serio, estas declaraciones lo que pasa que es una persona muy afable. Entonces hoy obviamente pues venía como ponente en la Ley de Igualdad del Parlamento de La Rioja y es cierto que fue un pionero, puesto que fue un hombre que abanderó la lucha feminista por la igualdad entre hombres y mujeres. Todavía me imagino que haría la broma por las críticas que sufrió con lo de las listas cremallera, con lo de las listas, bueno, con las cuotas de las mujeres en política, pero claro, para llegar al día de hoy se ha tenido que recorrer ese camino que ha sido duro y que desde luego no ha terminado. Estaba Ángeles Espinosa, a la que yo admiro profundísimamente, bueno, desde que su época de corresponsal de guerra, una de las pocas mujeres que fue corresponsal de guerra, y ahora sobre todo últimamente la escuchaba y la leía mucho con el papel de las mujeres en Irán. Tiene un conocimiento profundísimo y siempre es verdad que ha puesto el papel de la mujer ahí donde ha estado trabajando en primera línea como representativo de cómo son las sociedades en las que está trabajando, ¿no? Y eso, desde luego, siendo pionera, es una cosa que yo creo que tenéis todavía un trecho por delante tremendo, tremendo por recorrer. Bueno, ¿qué os parecen bueno, las declaraciones que habéis escuchado? Además, estabas hablando de Irán, justo también sí. a la reina también no sí, ha habido bueno, un gesto feo con, pero feo. Con bueno, la reina que no ha querido darle la mano. Ayer, sí. Fue ayer, Jorge, que me miras con cara... Sí. ¿No? Sí, bueno, yo creo que lo triste de todo eso es que se normaliza aludiendo a que es un tema cultural, ¿no? Y como es un tema cultural, pues hay que asumir que es así. Y yo creo que bueno, que son realidades que en determinadas partes del mundo, aunque aquí nos parezca algo extraño, pues están en el día a día, y aquí lo hemos visto un día porque a nuestra reina no la ha salvado, pero a las mujeres de ese país o de esa cultura pues están bajo ese yugo a diario, ¿no? Y bueno, y respecto a las declaraciones del expresidente del gobierno, pues bueno, todo ejercicio en favor de la igualdad, en favor del feminismo, pues evidentemente muy de acuerdo también con lo que decía la periodista Ángeles Espinosa respecto a que se habrá alcanzado verdaderamente cuando se dejen de hacer estos reconocimientos. Y respecto al expresidente del gobierno, muy bien las declaraciones, pero las que ha hecho, pero yo he echado de menos una que hoy sí que ha hecho, por ejemplo, el expresidente también del gobierno socialista, Felipe González, respecto a la necesidad imperiosa de la reforma o la mejora de la ley del solo sí es sí, para pulir esos detalles que, evidentemente, siendo una ley necesaria, reconocida por parte de todo el arco parlamentario prácticamente, requiere de modificaciones para que, bueno, pues ya son más de 270 los delincuentes que se han visto beneficiados en sus condenas por esta chapuza de ley, ¿no? Entonces, pues en un acto como el de hoy, en una comparecencia en la comisión en la que bueno, pues se está tratando de legislar respecto a este mismo tema, considero que una voz autorizada como es la de un expresidente del gobierno como Zapatero, al igual que Felipe González, pues podía haber imitado esas declaraciones de su antecesor. Es verdad. ¿Qué te parece que González haya dicho, ¿no? Un inciso, sí que ha hecho declaraciones sobre eso. Lo que pasa que no en el sentido de Felipe González. Él ha dicho que hay que dejar actuar al Tribunal Supremo y que se cree jurisprudencia antes de modificar la ley, ya que no se hizo lo que había que hacer, que efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo de que se tenía que haber metido
pues por lo menos una resolución transitoria o no sé, la figura jurídica exacta, pues para que no pasara eso, en tanto en cuanto la justicia fijara jurisprudencia. Pero sí que he hecho declaraciones. Las buscaremos. Sí, no, las he hecho esta misma mañana. Sí, o sea que no... En cualquier caso, lo que queda claro es que nos queda mucho camino por recorrer, y un ejemplo es que hay aquí 3 hombres hablando de feminismo, por ejemplo, que es algo que a veces me molesta. También no está mal. A mí me molesta. Es un avance. A mí me molesta. Es un avance. Bueno, el próximo 8 de febrero nos van a quitar ya las mascarillas, por lo menos en el transporte, un alivio, ¿no? Que empezamos, ya lo dijo la consejera de Salud que estuvo aquí el otro día, la semana pasada. Además habían dicho los de la OMS que todavía no era... que se podían dejar más las mascarillas, que no las pusiésemos con concentraciones. Fernando Simón habló ayer, dijo que se iban a quitar, y bueno, empezamos por el transporte, pero todavía quedan en los centros sanitarios y en los centros sanitarios y en las farmacias, eso es. Sí, bueno, y en las residencias de ancianos. También, en las residencias. Yo creo que con este tema de las mascarillas, y creo que además no se trata de un tema político ni ideológico, ¿no? Creo que todos hemos vivido incongruencias muchas veces de vernos obligados a llevarla puesta por ley en determinados espacios y sin embargo luego pues estar compartiendo espacios con grandes aglomeraciones sin ser obligatorio, donde verdaderamente... Entonces, bueno, no sé exactamente qué criterios científicos hay detrás, suponemos que si lo han tomado pues tendrá su argumento científico detrás, pero bueno, pues poco a poco vamos recuperando del todo la normalidad. Bueno, hay gente que no se la pone, y luego hay taxistas que dicen que si, o sea, que los tienen que llevar porque si no, no llevan el sueldo a casa. O sea, que no tienen por qué obligar a que se lo pongan, ¿no? Hay muchos que no... Dentro del transporte, digo... Yo es que veo... Incívicos, puede ser, ¿no? Porque si es obligatorio, pero bueno, hay gente que no... por la salud, ¿no? La salud de cada uno, además, esas cosas tan extrañas que veíamos en los coreanos o en los japoneses, ¿no? Que andaban hace unos años con mascarilla por la calle y decíamos, pero qué gente más rara, ¿no? Vale, hay contaminación, pero ir con una mascarilla por la... Pues mira, ahora resulta que vamos a tener que hacer algo parecido. Sí, y hay quien no se la quiere quitar. No, hay gente que no se la va a quitar. Jorge, nos tenemos que ir antes de Seventina. ¿Qué ha pasado al final con las elecciones de educación? Hemos sabido, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Sí, ha habido cambios. Yo creo que es muy pronto para hacer un análisis de lo sucedido, porque además no olvidemos que son las primeras elecciones que se celebran desde la pandemia, es decir, que el profesorado ha pasado una época muy complicada y tal, y hay que analizar los resultados, pero sí que estamos detectando, sobre todo en la parte de educación, que hay un cierto viraje a las propuestas sindicales más corporativas y menos transversales y de compromiso de clase, y eso nos preocupa que la gente vaya cada vez más a lo suyo, cada vez más a su situación personal, su ámbito de trabajo, y que las reivindicaciones sindicales y sociopolíticas pues no pasen de las paredes, en este caso de un centro educativo o en el futuro de una empresa. Eso es algo que no se está dando tanto en otros ámbitos, con el ámbito privado, donde seguimos manteniendo muy buenos resultados y muy buena presencia, pero es verdad aquí que ha habido un incremento importante de esas opciones más corporativas, más de ir a lo concreto. Entonces, bueno, tenemos que hacer un análisis más profundo de ello. Se han celebrado hoy esas elecciones, hay que efectivamente analizar. Bueno, pues primera valoración sobre el resultado. Nos vamos con Seventina a ver qué sorpresa nos presenta hoy, vamos a ver. Qué bueno está esto, coño. ¡Ay, Mary! Hija, que no me entero. Mira, me he puesto a comerme un chocolatito caliente, que ahora en invierno yo siempre tomo por la noche, me sabe a gloria bendita. Y mira, ando yo un poco perdida, no te voy a engañar. Que no sé si son los años o qué, pero que me da la sensación como de que no me entero de nada. Esta mañana, fíjate tú, esta mañana ha venido aquí a Logroño el zapatero que ha visitado aquí nuestra ciudad. Estaba viendo yo a las 7 y digo, pues si no me entero. Ahora sigue igual que siempre él, ¿eh? Mira, sigue igual que siempre, con su gesto, míralo, ahí lo tienes. Los años pasan y las cejas no se mueven, no se le caen, siempre arriba, siempre tiesas.
Pero, ya te digo yo, que es que yo no entendía nada. Primero ha empezado, ¡ay, que se me cae! Ha empezado explicando el motivo de haber venido aquí a Logroño. Ni idea. La materia por la que se me invita es una materia que ha ocupado gran parte de mi trayectoria política, que envuelve mi principal sensibilidad, la palabra, el concepto y la forma de vivir. Dime tú, yo no entiendo nada. Bueno, y luego, no sé si han sido los espíritus, si han sido los de Vox, los del PP, no sé. Pero cuando José Luis ha hablado de democracia, ¡bum! ¡Ay! Se ha apagado la luz. La democracia está perdiendo algo de apoyos. Pero después ha aclarado cuál es la contraseña. Atención, la contraseña de la democracia. ¡Ojo! Que sí, que esto es como los móviles, que la democracia también tiene PIN y PUC. La contraseña de la democracia es la igualdad. Y por ello, construir, desarrollar, avanzar en sociedades donde la desigualdad sea combatida. ¡Ay, que me mancho! Desde luego, qué discursos se curran los políticos, ¿eh? Qué habilidad para unir palabras, sea como sea, pase lo que pase. Ya puede llover, nevar, tronar. Ellos son profesionales de la oratoria. Y Zapatero lo ha demostrado, ¿eh? Que le han llamado al móvil y el tío, raca, no calla. Demócrata, incluso aquellos que pueden en un momento dado estar atacando a la democracia, y los sistemas políticos que no son democracias como nosotros las consideramos, también se consideran democracias a su manera. También. Si es que tienen un talento, eso sí, se ha alargado todo lo que ha querido y más el Zapatero, todo lo que ha querido y más. Se ha liado a leer artículos, lee, y tanto papel, bueno, se ha perdido y mira, pues bueno, él está siempre alerta, está siempre así, mira, pues nada, se ha perdido. El artículo 17, que es el que habla de la representación política. Sí es, exactamente. ¡Ay! Que me he quedado traspuesta, hija. Bueno, que ya para terminar, que me he acordado también de las hijas de Zapatero. Digo, ¿qué habrá sido de estas chicas? ¿Te acuerdas tú de quiénes eran, no? Estas dos chicas que fueron a la Casa Blanca y parecía que se habían colado. Míralas, que parecían, yo qué sé, dos pegotes. Bueno, pues ahora las cosas han cambiado, ¿eh? Mira, atenta. Ahí están las dos. Bueno, no han cambiado tanto, no nos vamos a engañar. Algo de color ya se intuye, ya se ve, un poquito de arcoíris, pero no mucho. Bueno, hija, me voy a la cama porque estoy muertita. Hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, vaya análisis pormenorizado, como te pille Zapatero, no sé lo que te va a decir. Bueno, nos vamos a despedir ya. Muchísimas gracias a los tres. Bienvenido al programa. Te esperamos más veces, más Cuando noches. queráis. Y hoy pues nos vamos a ir con la imagen de Sandra Carmona, la periodista riojana que ha fallecido esta madrugada de forma inesperada. Tenía 42 años y 2 hijos menores. Nuestro más sentido pésame a su familia de parte de todo el equipo de las 7 de La Rioja y del periódico del Día de La Rioja. El periodismo está de luto. Ayer se cumplía un año desde que nos dejó nuestra compañera Judith y hoy decimos adiós también a otra gran profesional. Buenas noches.